con todas y con todos. A nombre del magistrado César Ochoa Cárvix, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, les damos la más cordial bienvenida a esta última conferencia sobre los 20 años de codificación procesal constitucional en el Perú. Para mí es un verdadero honor poder moderar esta mesa que tenemos, este panel que tenemos de lujo el día de hoy, una tarde de reflexión, discusión y debate precisamente sobre lo que ha significado los 20 años de codificación procesal constitucional en el Perú, pero una mirada desde un aspecto concreto, desde la academia. Antes hemos dado una mirada desde el litigio constitucional, antes desde la magistratura constitucional y ahora una mirada que enriquecerá a todo este debate. Para ello contamos, como había señalado, con dos profesores de primer nivel, el profesor Juan Monroy Gálvez, la profesora Susana Castañeda, el profesor Luis Sáenz y la profesora Liliana Salomé. Cada uno de los panelistas tiene entre 20 a 25 minutos para su presentación. Entonces, doy la palabra en primer lugar a la profesora Liliana Salomé Resurrección. Ella es abogada y magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido consultora independiente por distintas instituciones del Estado, también de organismos internacionales, y es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también de la Academia de la Magistratura. Profesora Liliana Salomé, para mí es un honor presentarle y le dejo en el uso de la palabra. Será un gusto escucharle. Adelante. Muchas gracias, querida Candelaria. Es un honor para mí estar con ustedes esta tarde. Mi agradecimiento al Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional por la invitación tan amable que me han hecho llegar a través de la doctora Candelaria Quispe. Voy a utilizar unas diapositivas para poder utilizar de la mejor manera posible el tiempo que se me ha concedido. Así que seguramente en un instante podrán ustedes verla, pero me confirmarán si se aprecia de manera correcta. Perfectamente, profesor. Excelente. Como han dicho ya, este es un ciclo de conferencias y pues es un reto grande tratar de pensar en estos 20 años, en estas 2 décadas, desde la academia. Pensando en esta presentación, buscando un hilo conductor para ella, les propongo el siguiente tema. Hace unos 20 años se publicó el libro que ven en pantalla. Tiene un texto cuya autoría es de quienes hicieron el anteproyecto del Código Procesal Constitucional. Uno de los autores, de hecho, está aquí esta tarde, el profesor Juan Monroy Gálvez. Y pues la propuesta que les hago para esta intervención es dialogar con este texto escrito ya hace 2 décadas por Samuel Abad, Jorge Danós, Francisco Yguren, Domingo García Belaunde, Juan Monroy y Arsenio Ore. Para este diálogo, debo decir además que este es un código y una versión del código que tiene una historia detrás, ¿no? Que cuenta un poco cómo se hizo este Código Procesal Constitucional. Y fue una versión exitosa, tuvo 3 ediciones. La que ven en pantalla en la parte de adelante es una edición justamente del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, la tercera edición de este libro del año 2009. Pero para efectos de esta presentación, me voy a concentrar en la primera edición, es decir, en la edición del 2004. Y a partir del punto de vista de los autores de este anteproyecto, voy a desarrollar 3 temas. El primero tiene que ver con la importancia de la codificación. El segundo se relaciona con los cambios antes de la publicación, es decir, aquello que varió respecto de la propuesta original. Y en tercer lugar, lo que el código requiere para su adecuado funcionamiento, insisto, desde la visión de sus autores y de lo que ha venido ocurriendo en los últimos 20 años. Esos son entonces los 3 temas que nos acompañarán durante mi presentación. Vamos al punto número 1, la importancia de la codificación. Una cita que tomo de esta obra dice lo siguiente: por esas cosas del destino,
El Código Procesal Constitucional peruano es el primero en el mundo iberoamericano, con esa contextura y de alcance nacional. Y solo esperamos que su aplicación por magistrados ordinarios y constitucionales contribuya a fortalecerlo y justificarlo ante la opinión pública. Comentar este primer texto que he seleccionado para esta tarde. De hecho, en el marco de estas jornadas, se ha mencionado en varias ocasiones acerca de lo innovadora de esta propuesta, del primer Código Procesal Constitucional en el mundo iberoamericano. Posiblemente se refieren a la contextura y al alcance, porque había un antecedente en Tucumán, en Argentina, pero con un alcance mucho más acotado, pues estábamos hablando únicamente de Tucumán, y además era un código, es el código de Tucumán, mucho más escueto, ¿no? Mucho más delgado, digamos, y por eso aquí, por oposición, se habla de lo robusto de este Código Procesal Constitucional del año 2004. Y no puedo dejar de mencionar que cuando me llegó la invitación para poder hacer esta presentación, pensaba en estos 20 años y en la experiencia de Argentina, además, porque Argentina evoca esta canción famosa de Gardel, este tango de 20 años, porque 20 años no es nada, dice el tango. Me preguntaba yo, sí, pues no, 20 años parece nada. Yo recuerdo ese Código Procesal Constitucional como si fuera así, muy reciente, pero a la vez 20 años es un largo tiempo. Y en esa medida, una reflexión 20 años después me parece muy pertinente desde el lado que se está enfocando, desde la academia. Antes sé que se ha debatido desde el litigio y también desde quienes van a aplicar este código al resolver demandas, como ha sido desde el Poder Judicial, desde jueces constitucionales, jueces y juezas constitucionales. Para avanzar en esta presentación, otro elemento que también rescato es que los autores de este anteproyecto señalan lo siguiente. Lo que tuvimos claro al reunirnos por primera vez en 1994 es que debíamos, en lo sustancial, tener presente los siguientes objetivos. Primer objetivo, sistematizar una legislación que ya para esa época estaba dispersa y lo siguió estando durante varios años, porque 1994, 10 años después de que se aprobara, se conforma, se autoconvoca esta comisión. El texto al que estoy haciendo referencia relata cómo el profesor Juan Monroy es un poco quien inicia esta comisión. Es una inquietud suya la que gatilla esta comisión. Y esto fue en el año 94. 10 años después es que ve la luz. Y otro elemento que se menciona entre los objetivos es que era necesario actualizar la terminología, los conceptos y el enfoque, no solo teniendo en cuenta los avances de la moderna doctrina, sino sobre todo la experiencia jurisprudencial de los últimos 20 años. Y parece que aquí los 20 años vuelven a aparecer. Seguramente se está pensando en la primera ley de amparo y habeas corpus, ¿no? Que tenía un poco más de 20 años y que ya había sido puesta en marcha y podíamos conocer la experiencia jurisprudencial a partir de esa primera ley del año 1982. Entonces, parece que el ciclo de 20 años resulta relevante en esta materia procesal constitucional. Vamos a avanzar entonces dejando aquí puntualizada la preocupación de quienes hicieron el anteproyecto del Código Procesal Constitucional. Un primer elemento, sistematizar, dar un orden, ¿no? A esta legislación dispersa. Y un segundo elemento, el actualizar la terminología, los conceptos y el enfoque. Quizá a manera de ejemplo de lo segundo, señalar que es el Código Procesal Constitucional el que se refiere expresamente, está en su articulado, señalando que aquello que la Constitución política denomina acción de amparo, acción de habeas corpus, acción de habeas data, se va a entender como proceso de amparo, proceso de habeas data, proceso de inconstitucionalidad. Y entonces, esto es un elemento que también preocupaba en ese momento a quienes son abogados, profesores de derecho que conforman esta comisión. Vamos a pasar ahora al segundo punto, los cambios antes de su publicación, es decir, aquello que varió respecto de la propuesta original. Tomo nuevamente una cita de esta obra. Se señala lo siguiente. Los dos cambios sustanciales que sufrió el anteproyecto en el Congreso de la República fueron los artículos 15 y 22, que regulaban las medidas cautelares y las medidas coercitivas.
Con relación a las medidas cautelares, se establece un procedimiento, recordaremos uno específico, cuando se cuestionaban actos administrativos que provenían de autoridades municipales, regionales, y el trámite era mucho más complejo, ¿no? Ahí donde la regla general establecía un procedimiento muy ágil, muy sencillo, si es que se pretendía una medida cautelar contra un acto administrativo municipal o regional, por ejemplo, por poner unos ejemplos de esta regulación más compleja, se hacía con conocimiento de la otra parte, se tenía que plantear ante la sala, no ante el juzgado. La apelación, si es que había apelación, iba hasta la Corte Suprema, participaba el Ministerio Público, la apelación era con efectos suspensivos. En la práctica, esa medida cautelar podía durar más que el amparo mismo, si es que llegaba hasta la Corte Suprema. Y en la práctica, pues ya terminaba siendo inútil iniciar una medida cautelar en esos términos. Eso con relación al artículo 15. Con relación al artículo 22, comentar que sobre las medidas coercitivas en la propuesta, en el anteproyecto original, se había previsto que una de ellas fuera la prisión civil por un plazo de 6 meses. Este elemento se retiró de la propuesta antes de que fuera aprobada en el año 2004. De estos dos elementos, quiero referirme especialmente al artículo 15, porque el artículo 15, el que se refiere a las medidas cautelares, es un artículo pues de estos que ha sido más reformado dentro de la regulación. Por ejemplo, si pensamos en el amparo, no hay institución que haya sido más modificada, más reformada desde su primera regulación. Y en esto me apoyo en Samuel Abad. En el año 2018, él hace una presentación que me parece sumamente interesante y es lo que enuncia, ¿no? Él dice que estamos ante la institución más reformada desde la primera ley. Y ahí en pantalla pueden ver todas las veces que esta institución en el amparo, en las medidas cautelares, ha sido regulada. Desde la primera ley hasta el Código Procesal Constitucional hay 7 cambios. Desde el Código Procesal Constitucional hasta la actualidad, y el último cambio ha sido recién, hace unos días, también tiene que ver con las medidas cautelares. Hay una dimensión que tiene que ver con las medidas cautelares. Es del año 2024 y, como les digo, estamos ante una institución sumamente reformada. ¿Qué nos dice esto sobre las cautelares? Ya esto nos va anticipando una preocupación sobre reformas que son coyunturales, sobre reformas que responden a problemas, pero sin una mirada realmente sistemática de cómo mejorar esa institución. Entonces, aquí tenemos como un elemento pendiente, si queremos ir formando una agenda pendiente de aquello que desde la academia merecería una reflexión, quizá una mayor investigación, tesis, artículos, para brindar un aporte a aquello que funciona no de manera adecuada. Algo que me pareció también interesante sobre este ciclo de conferencias es la reflexión acerca de, aún con un código perfecto, si este código fuera infalible, si no tuviera ningún error, y es aplicado en un escenario en el cual tenemos problemas estructurales, problemas que afectan a nuestras instituciones y la forma en la que se ejerce el derecho en nuestro país, pues entonces el Código Procesal Constitucional sufriría, correría la misma suerte. Entonces estamos hablando de una pieza en un rompecabezas mucho más grande, pero para efectos de esta presentación llamo la atención sobre esto que da cuenta la diapositiva acerca de la cantidad de reformas que ha tenido la medida cautelar como parte, insisto, de un problema mucho mayor, pero importante ponerle énfasis. Vamos a la siguiente sección de esta presentación. Si me permite recapitular, el primer elemento sobre el cual ha girado esta conversación tenía que ver con los objetivos de quienes elaboraron este proyecto de Código Procesal Constitucional. El segundo, de aquello que se fue modificando, y hay una nota relevante acerca de las medidas cautelares que ya nos anunciaba algo sintomático en nuestro país. Y en tercer lugar, me gustaría referirme a aquello que el código requiere para su adecuado funcionamiento. Nuevamente, apoyándome en el texto que cité al inicio, ese texto del año 2004, elaborado por los autores del anteproyecto. Dice el texto lo siguiente: según los autores, para su adecuado funcionamiento, el código requiere lo siguiente. Lo primero es que los futuros operadores del código, sobre todo jueces y abogados, lo conozcan y entiendan sus alcances. Lo segundo es que ambos,
y los demás interesados en el código conozcan sus antecedentes. Fíjense que aquí ponen un énfasis en lo que dio lugar al Código Procesal Constitucional. Y en ese cometido, una obra como la que ahora venimos conversando, la que les vengo compartiendo, pues resulta relevante. Conocer los antecedentes, instituciones como las de la medida cautelar, nos ayuda también a ver que hay un patrón en ese tipo de instituciones. Conocer los antecedentes también nos ayuda con la memoria, para que historias, fracasos, errores o problemas no se repitan. Así que me parece también valioso ese segundo elemento que identifican sus autores. Y finalmente dicen lo siguiente, y sobre todo, que tengan la voluntad de que sea un confiable instrumento de defensa de los derechos humanos y de la jerarquía normativa. Estos son los tres elementos que se destacan en la publicación. Y sobre esto algunos comentarios. Años después de que se publica el Código Procesal Constitucional y entra en vigencia, hay algunos estudios que nos permiten reflexionar sobre esto que sus autores plantearon como condiciones indispensables. El primero, voy a volver al primero, en que dice que se conozca y se entiendan sus alcances. ¿Qué tanto las instituciones de este Código Procesal Constitucional lograron entenderse, conocerse y aplicarse adecuadamente? Hay un estudio de la Defensoría del Pueblo publicado en el año 2015, fíjense, ya tiempo después de la publicación del Código Procesal Constitucional, 11 años después, en el que evalúan cómo funcionaba el amparo en el Distrito Judicial de Lima. Y lo que se puede evidenciar de este estudio es lo siguiente, nuevamente aquí cito textualmente, esta vez el estudio de la Defensoría del Pueblo. La evaluación de expedientes permitió constatar que un 40% de demandas fueron declaradas improcedentes liminarmente. Ello da cuenta de que un porcentaje significativo de demandas fueron presentadas indebidamente. Claro, la lectura de la Defensoría del Pueblo parte de la hipótesis que están siendo presentadas indebidamente. Nos habla de una mala comprensión por parte de quienes ejercen la abogacía o una deficiente comprensión por parte de quienes ejercen la abogacía, pero también nos puede hablar de una indebida o incorrecta aplicación por parte del Poder Judicial, porque los números son enormes. 40% es como casi la mitad de las demandas son procedentes liminarmente. Legislativamente se ha intentado corregir esta dificultad en el año 2021 prohibiendo la improcedencia liminar y recientemente la modificación establece que la regla es la improcedencia liminar, pero acepta excepcionalmente que la improcedencia liminar pueda aplicarse en casos pues, especialmente manifiestamente improcedentes, ¿no? Es una regulación que no comentaré ahora porque más bien es una mirada hacia el pasado, pero que también da cuenta de estas instituciones complejas, problemáticas, que evidencian un problema que involucra a varios actores, quienes ejercen la abogacía, quienes aplican al momento de resolver demandas desde el sistema de justicia, desde el Poder Judicial. Otro elemento que conviene mencionar es que las improcedencias se concentran mayoritariamente en dos causales. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, se concentran en esta causal de improcedencia que hace referencia a la existencia de vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias, es el 50%, y nos dice que en la mayoría de los casos el juez que sustentó esta decisión en el hecho de que necesitaban actuarse en medios probatorios. Esta fue una de las primeras causales, 50%, y el 25% decía que no existió amenaza o vulneración del contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. Al momento en que se publica este estudio, se está refiriendo a las causales previstas en el artículo 5 del entonces vigente Código Procesal Constitucional, 5 inciso 1 y 5 inciso 2. Volviendo al anteproyecto y a los elementos que sus autores proponían como indispensable, no refleja esta estadística una adecuada comprensión acerca de lo que son estas causales de improcedencia. Su comprensión, su aplicación genera dificultades. Otro elemento que quiero traer a colación tiene que ver con la especialización. Y aquí pongo en pantalla una de las conferencias que se dieron en el marco de este ciclo de conferencias que recomiendo vivamente. Estuvo a cargo de la jueza Karina Paza y es jueza del primer juzgado especializado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Si no lo han visto, recomiendo, como les digo vivamente, que lo revisen. Mire la conclusión que plantea y de manera sustentada
dice la jueza, no existe especialización en la administración de justicia constitucional. La teoría no va acompañada con la práctica. Qué complejo, ¿no? Qué difícil constatar que no hay una especialización o si la ha habido, ha sido pues mínima. En la siguiente diapositiva podrán ver alguna estadística que ella ofrece. Señala que el 15% de los distritos judiciales cuentan con una justicia constitucional, refiero en términos de especialización, y que el 85% no. ¿Cómo se explica esto en un contexto en el cual la Constitución es la norma más importante del ordenamiento jurídico, en que la defensa de los derechos fundamentales debieran ser una prioridad para el Estado, para la sociedad civil, para el sector privado, para la cooperación internacional? Parece un contrasentido. Entonces, al, a la reflexión planteada por nuestros autores del anteproyecto del Código Procesal Constitucional, estos elementos parecen desalentadores, pero también nos invocan, constituyen un llamado a la acción para todos los actores que he mencionado, el sistema de justicia, quienes ejercen el derecho, academia, cooperación, sector público, sector privado, en fin. Dicho esto, llegando ya a la parte final de esta presentación, en la que recapitulando me refiero a las razones de la codificación. En segundo lugar, un elemento que también he buscado destacar es aquellos cambios que se produjeron desde la propuesta a la publicación del Código Procesal Constitucional, con especial referencia a las medidas cautelares como institución especialmente compleja, problemática por la cantidad de reformas que ha suscitado y cambios coyunturales. En tercer lugar, me he referido a aquello que los autores del anteproyecto pensaban que era necesario, era requerido para que el código funcione y cómo la realidad no ha permitido colmar aquellas expectativas. Aun cuando representa, insisto, un gran avance, existen dificultades que todavía es importante resolver. Mis reflexiones finales son en positivo. Estas reflexiones sobre el rol de la academia, ya que es un poco el tema que nos convoca esta tarde. Este recuento, este recordar estas 2 décadas, este volver a revisar estos últimos 20 años, nos habla de un proceso que se caracterizó por la iniciativa de una comisión autoconvocada que reunió abogados y profesores universitarios en un contexto adverso. 94, año 1994. ¿Qué posibilidades tenía el Código Procesal Constitucional de ser aprobado en el momento en que se conformó, se autoconvocó esta comisión? Muy pocas. O sea, realmente fue valiente la iniciativa, audaz la iniciativa, y me parece por eso que iniciativa es una de las palabras que refleja este trabajo. Persistencia. Del 94 al 2004 que se consiguió su aprobación, un trabajo de largo aliento por, insisto, abogados y profesores de diferentes materias: constitucional, derecho procesal, derecho administrativo, derecho penal. Otro elemento que rescato como reflexión a partir de este rol de la academia es la responsabilidad. Un trabajo que toma en serio la tutela de los derechos fundamentales y la defensa de la Constitución. Eso refleja, eso traduce este Código Procesal Constitucional de 2004. Apertura. El relato en el libro que les comento, que he comentado en esta presentación, nos habla de una propuesta original que recibió muchos aportes de integrantes del sistema de justicia, de profesionales del derecho, de la academia, y que permitieron mejorar la propuesta original. Ese tipo de reflexiones que pueden hacerse, pues, en un contexto en el cual tenemos una comisión responsable y abierta a críticas constructivas. Pedagogía. El libro comentado es una muestra de ello. No podríamos estar conversando sobre esta experiencia, si es que no se hubiera dado testimonio de ello en textos escritos. A ello debemos sumarle la vacatio legis que tuvo el Código Procesal Constitucional y que permitió a esta comisión realizar acciones adicionales para explicar el código, para debatir los alcances del código, porque claro, una vez que se aprueba es una norma que va a vivir, que no se debe necesariamente a lo que dijeron sus autores, que se desprende de quienes aprobaron finalmente desde el Congreso, desde la comisión autoconvocada, pero que tiene este elemento que permite en esos 6 meses, o que permitió en esos 6 meses, ir discutiendo esta propuesta, ir conversándola, conociéndola. Y finalmente, innovación. Cierro como empecé, es de celebrar
que es el primer código procesal constitucional en el mundo hispánico. Y en el marco de estas jornadas escuché que en el mundo, en el texto que he compartido con ustedes, se refieren al mundo hispánico, pero bueno, es de destacar, insisto, esta enorme contribución al derecho procesal constitucional. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted, doctora Liliana Salomé. Ha sido realmente un gusto escucharla. Nos deja con una mirada positiva de retos, ¿no? Una mirada de qué es lo que tenemos que hacer para mejorar. La profesora Liliana Salomé ha abordado 3 puntos muy importantes. Hemos empezado muy bien, pero además ha hecho un cherry a los eventos anteriores, con lo cual le comento, pues estamos pensando en sacar una segunda edición de en los cuadernos académicos. Así que eso va en camino y ya le comentaremos. La profesora Liliana Salomé ha abordado 3 puntos importantes, entonces, la importancia de la codificación, los cambios antes de su publicación, ella nos dice aquello que varió respecto de la propuesta original y lo que el código requiere para su adecuado funcionamiento y en última instancia para la protección de los derechos fundamentales, que ese es el objetivo último. Muchísimas gracias, doctora Liliana Salomé. Seguidamente, entonces, tenemos una presentación también extraordinaria con un profesor al que queremos mucho. Se trata del profesor Luis Sanz Dávalos. Él es asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, uno de los profesores que ha recorrido todo el Perú dictando los cursos de Derecho Procesal Constitucional, el curso de Derecho Constitucional, también formación de jueces y juezas, y también es autor y coautor y coordinador de diferentes publicaciones en materia de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional. Hoy día abordará las reflexiones respecto a la codificación procesal constitucional, una mirada desde la academia. Adelante, profesor Luis Sáenz. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias ante todo por la generosa invitación que me confiere el Centro de Estudios Constitucionales en cabeza de su distinguido director, el magistrado constitucional César Ochoa Cardich, en esta ocasión en la coordinación específicamente de mi distinguida colega María Candelaria Quispe Ponce, por convocarme evidentemente a participar en este certamen académico en el que, como ya ha sido mencionado, se viene analizando el proceso de codificación procesal constitucional tras 20 años, obviamente, de materializado el mismo. También quiero extender mis saludos más fraternos y sinceros a los distinguidos colegas que comparten esta mesa de reflexiones. Evidentemente, cada uno a su modo seguramente nos dará lo mejor de sí para efectos, obviamente, de aportarnos un conjunto de reflexiones, de punto de vista y, ¿por qué no?, de enjuiciamientos desde la perspectiva crítica en torno de lo que ha representado, obviamente, esta evolución en materia de codificación procesal constitucional. Bueno, como ya ha sido anticipado, y en esto creo que muchos de nosotros vamos a coincidir, evidentemente la codificación procesal constitucional, si es vista desde una perspectiva retrospectiva, evidentemente no puede ser sino valorada en términos altamente positivos. Y digo positivos ¿por qué? Porque el haber optado por un esquema, ¿no?, legislativo a partir del cual los diversos mecanismos de defensa de la Constitución han optado por sistematizarse o por unificarse, sin lugar a dudas marcó un coto de caza, sin lugar a dudas representó de alguna manera un quiebre frente a lo que ocurría en años anteriores justamente a ese proceso de codificación. Para nadie es un secreto y sobre todo no lo puede dejar de ser para aquellos que tenemos algunos añitos encima de que antes de que existiera la codificación procesal constitucional en nuestro medio, ¿no? Abordar la temática de carácter procesal constitucional era un tema bastante complicado, sea que lo viéramos desde la perspectiva de la docencia, sea desde el punto de vista del ejercicio profesional. Cuando queríamos evidentemente analizar, explicar el alcance de los diversos mecanismos de defensa de la Constitución antes de que existiera la codificación procesal constitucional, la verdad que teníamos que emprender un gran reto, porque para efectos de poder conocer, ¿no?, y sobre todo de poder entender la dinámica de los diversos procesos constitucionales, había que ser un verdadero erudito, porque
el tratamiento legislativo de los diversos mecanismos de defensa de la Constitución se encontraba distribuido en un amplio y entramado complejo normativo. Por ejemplo, si queríamos conocer el tratamiento de los procesos constitucionales relativos al habeas corpus y al amparo, teníamos que echar mano de leyes especiales como la 23.506, como la 25.398, como la 25.011, entre otras muchas que ahora evidentemente se me vienen a la memoria. Si queríamos en aquellas épocas anteriores a la codificación procesal constitucional conocer algo de habeas data o el cumplimiento, teníamos que revisar leyes especiales como la 26.301, que en realidad era una norma muy pequeña que en casi todo se remitía a la ley 23.506. Si queríamos conocer el proceso de acción popular, teníamos que echar mano de la ley 24.968. Si queríamos conocer el proceso de inconstitucionalidad de las leyes, remontándonos a la legislación más antigua, había que revisar la ley 23.385, la vieja ley, ¿no?, que regulaba de manera orgánica al antiguo y hoy desaparecido Tribunal de Garantías Constitucionales. Obviamente, con el advenimiento del actual Tribunal Constitucional, tuvimos una nueva norma que fue la ley 26.435, que a su vez obviamente recibió un reemplazo con el paso de los años a través de la ley 28.301. Si queríamos conocer evidentemente, ¿no?, de procesos de defensa de la Constitución en suma, y para ahorrar obviamente muchas de las reflexiones que se nos pueden venir a la memoria, teníamos que revisar cualquier cantidad de normas, lo cual se convertía en un verdadero reto, tanto desde la perspectiva, obviamente, del análisis, como de la concatenación, ¿no es cierto?, o entendimiento correcto de cómo debía entenderse la defensa, ¿no?, o la tutela efectiva de lo que representaba el principio de supremacía constitucional. Todo ese esquema, ¿no?, de legislación absolutamente difusa, ¿no?, vino a ser dejada de lado justamente cuando se emprendió ese valiosísimo, ¿no es cierto?, ese acertadísimo proceso de codificación procesal constitucional, ¿no?, que tuvo sus antecedentes, como bien se ha mencionado anteriormente a través de lo que dijo mi colega Liliana Salomé, ¿no?, a través de los trabajos, de los esfuerzos, de las iniciativas que emprendieron un grupo de notables juristas, ¿no?, provenientes de diversas universidades del país, que evidentemente entendieron que si se trataba de asimilar los diversos mecanismos de defensa de la norma fundamental, ello no podía hacerse desde una perspectiva asistemática. Había que de alguna manera unificar criterios, había que sentar grandes líneas de raciocinio, y de allí la necesidad de crear una gran norma de carácter procesal constitucional, que con el paso del tiempo recibió el nombre de Proyecto de Código Procesal Constitucional. Correcto. Ese proyecto de Código Procesal Constitucional, por esas circunstancias, ¿no?, podríamos decir por esas coincidencias que da la vida, ¿no?, parece que fue de alguna manera olfateado o fue de alguna manera acogido con buena perspectiva por parte del Poder Legislativo, y en algún momento se convirtió en ley. Y de buenas a primeras o de la noche a la mañana tuvimos aquí en nuestro país a el primer Código Procesal Constitucional de Iberoamérica, ¿no? Y evidentemente nos posicionó ese solo hecho en la circunstancia de tener, ¿no?, el papel o el rol de ser el primer Estado que evidentemente adoptó con ese membreto, con ese nombre, un tratamiento de carácter orgánico, de carácter sistemático de los diversos mecanismos de defensa de la norma constitucional. Desde ese momento hasta la fecha, nosotros podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el proceso de sistematización, el proceso de unificación en materia de los diversos mecanismos de defensa de la Constitución puede considerarse prima facie positivo, como modelo de fondo, como perspectiva finalista. Obviamente, cuando ya ese código empieza a funcionar, empieza a ser aplicado, es donde nos encontramos con algunas trabas, con algunos baches en el camino. ¿Por qué? Porque como suele ocurrir a veces en nuestro medio, los códigos o en general las normas jurídicas con el paso del tiempo reciben algunas modificaciones, y cuando reciben esas modificaciones no siempre las mismas traen consigo las fórmulas más acertadas. Como bien ha sido puntualizado con anterioridad, a pesar de que el código
no era una obra perfecta, pero dentro de sus imperfecciones, evidentemente apuntaba a un correcto proceso de sistematización cuando se empezaron a emprender procesos de reforma o se empezaron a adoptar paquetes de cambios de carácter legislativo a la legislación de carácter procesal constitucional representada por este código, es donde empezaron a presentarse los problemas en el camino. Eso sucedió, por ejemplo, a través de un primer paquete de reformas que se hizo en el año 2006, ¿no? Y que introdujo una serie de normas y una serie de mecanismos o instrumentos que de alguna manera desnaturalizaron lo que representaban muchos de los aspectos esenciales que tenía el Código Procesal del año 2004. En otras palabras, en cada oportunidad que el Congreso intervenía e intervenía para emprender procesos de reforma, no siempre esos procesos de reforma traían consigo, ¿no?, los mejores aportes. De pronto, a veces se optaba por tratar de otorgar respuestas coyunturales a ciertas problemáticas con las cuales se pretendiera de alguna manera hacer frente a ciertos aspectos que se consideraban obviamente por determinadas personas como vitales, pero que en la práctica en realidad no lo eran tanto. Eso, por ejemplo, ocurrió cuando se introdujo en el año 2006 un instituto que desnaturalizaba por completo los procesos constitucionales de tutela, como era el famoso auto de saneamiento procesal. Eso ocurrió también cuando se introdujo la famosa técnica de la consulta ante la Corte Suprema de Justicia de la República, en aquellos supuestos en los cuales los jueces constitucionales ejercían el control difuso, lo que no era tradicional en el caso de los procesos constitucionales, porque no hay que olvidar que nosotros siempre hemos tenido un doble esquema o un doble régimen de control difuso. Uno para los procesos judiciales ordinarios, donde por mandato de la Ley Orgánica del Poder Judicial siempre ha operado el régimen de consulta, pero también teníamos un régimen de control difuso específicamente aplicable para los procesos específicamente constitucionales, como el habeas corpus, como el amparo, como el habeas data, como el cumplimiento, donde el ejercicio del control difuso no requería obviamente de elevación en consulta, porque se partía del concepto o de la idea de que evidentemente el juez que ejercía el control difuso, hablo del juez constitucional, era un juez, se supone, se presume especializado, lo que hacía innecesario aplicar el régimen de consulta, tanto más cuando ese régimen de consulta no solamente representaba una demora innecesaria, ¿no es cierto?, en cuanto a la tramitación o la rapidez de los diversos mecanismos de defensa de la Constitución, sino que también traía consigo la generación de eventuales problemas a la luz de discrepancias entre lo que pueda resolver o entender en materia de control difuso la Corte Suprema de Justicia de la República y lo que pudiera haber establecido de modo antecedente o precedente el propio Tribunal Constitucional. También observamos desnaturalizaciones como ya se ha mencionado con anterioridad en materia de idas y venidas, marchas y contrabanchas en materia de medidas cautelares. Correcto. Con esto, ¿qué quiero decirles? Que únicamente a modo de un ejemplo que en este caso se me ha ocurrido poner, evidentemente en cada oportunidad que se han emprendido procesos de cambio legislativo sobre el Código Procesal Constitucional, no siempre ha sido con los mejores propósitos. En otras palabras, a veces no hemos aprendido a entender que un esquema legislativo requiere primero conocimiento, requiere sensata aplicación, pero sobre todo requiere maduración. Nuestro Código Procesal Constitucional, implementado en el año 2004, era un código esencialmente joven. Yo lo he calificado desde la perspectiva académica como un código casi adolescente, pero ni siquiera había cumplido 20 años y resulta que el legislador peruano optó por sustituirlo por un nuevo Código Procesal Constitucional allá por el año 2021. Código que en esencia repite lo mismo que el código del 2004 ya había establecido, ¿no? Con algunos avances ciertamente, pero con una buena cantidad de retrocesos. La lectura que nosotros extraemos, obviamente, del advenimiento de esta nueva normativa procesal constitucional vigente desde el año 2021, ¿no? Evidentemente arroja ciertos síntomas que preocupan, porque si bien algunos aspectos han sido mejorados, tampoco queremos ser egoístas y no reconocer que algunas cosas han ido para bien. Por ejemplo, el tratamiento del precedente constitucional vinculante así lo refleja. Hay otros aspectos en los cuales más bien evidentemente se han evidenciado notorios retrocesos.
el hecho de haber proscrito de modo absoluto o absolutista el rechazo liminar, que por cierto, recientemente ha vuelto a ser reintroducido, de alguna manera evidencia este tipo de problemáticas, ¿no? La introducción, por ejemplo, de algunos institutos que evidentemente, en buena cuenta, lo que hacen es, de alguna forma, desnaturalizar el esquema de rapidez, sencillez y eficacia que debería tener la normativa procesal constitucional. No arroja buenos síntomas o buenos resultados si lo que queremos es apuntar hacia una adecuada consolidación de los diversos mecanismos de defensa de la norma fundamental. El código del 2021 inclusive, ¿no? Aparecía obviamente como una herramienta que pretendía de alguna manera superar algunos de los pocos defectos que tenía el código del año 2004, pero no ha tenido ni unos cuantos años de vigencia y otra vez le han implementado, en fecha reciente, por cierto, un nuevo paquete de reformas legislativas donde otra vez apreciamos de que se apela mucho a la coyuntura. Correcto, se apela mucho, obviamente, al interés inmediatista de las cosas. Hay que entender que cuando evidentemente una nueva norma nace o cuando un código lo que pretende es consolidarse, no solamente hay que saberlo entender, hay que saberlo manejar, sino que hay que fortalecerlo desde la perspectiva de la especialización. Pero no se puede cumplir con dicho objetivo si evidentemente no buscamos crear mecanismos que tiendan a fortalecer ese proceso de sistematización. En nuestro medio, nominalmente hablando, tanto en Lima como en diversos distritos judiciales del país existen jueces constitucionales. Sin embargo, buena parte de esos jueces constitucionales no han llegado precisamente a su cargo, salvo muy honrosas excepciones, precisamente porque hayan estado convencidos de ser especialistas en la materia procesal constitucional, sino simplemente porque no tuvieron la oportunidad de lograr la plaza de carácter ordinario que realmente les interesaba. Eso evidentemente no da ¿no es cierto?, un buen aire respecto de lo que debería significar un adecuado proceso de sistematización de la justicia constitucional. Yo creo que hay que tomar el toro por las astas. Una herramienta puede ser muy interesante, una herramienta legislativa puede ser muy valiosa, pero si no le damos la oportunidad de que se consolide, de que se madure y sobre todo, no damos las condiciones para que verdaderos especialistas, hablo de jueces constitucionales comprometidos con el discurso constitucional, lo puedan entender, asimilar y sobre todo aplicar con el mejor de los objetivos, evidentemente seguiremos andando de tumbo en tumbo. Eso se evidencia en buena medida cuando a veces, tras leer determinados fallos, podemos obviamente discrepar o no con el sentido que se les pueda dar a los mismos, pero sin embargo observamos que en la manera como se afrontan las controversias o en la manera como se utilizan los diversos instrumentos de naturaleza procesal constitucional, a veces pareciera que se entendiera que manejar los mecanismos de defensa de la norma fundamental, hablo de los procesos constitucionales, representar algo muy similar al manejo, ¿no es cierto?, que es propio de los procesos judiciales ordinarios. Yo estoy convencido, yo soy de aquellos que piensan que la naturaleza del proceso constitucional, de los diversos mecanismos de defensa de la Constitución, debe responder a sus propias peculiaridades. Y esas peculiaridades no solamente tienen que ver con la descripción que de esos procesos hace nuestra normativa procesal constitucional, sino con la filosofía que se desprende de los propios instrumentos internacionales relativos a derechos humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos, cuando obviamente se refirió a los procesos de tutela de los derechos fundamentales, fue bastante consecuente cuando consideró de que cuando los estados evidentemente consolidan o reconocen mecanismos de defensa de los atributos fundamentales de la persona, esos procesos evidentemente deben responder a tres características esenciales. Deben ser rápidos, deben ser sencillos, deben ser eficaces. Para lograr con esos objetivos, primero, tenemos que hacer una regulación que realmente sea consecuente con ese tipo de características. Y en segundo término, y como lo vuelvo a enfatizar, necesitamos contar con una justicia constitucional que realmente sea auténticamente especializada. Ser juez constitucional no puede ser, pues, un fenómeno meramente episódico, circunstancial o accidental. Debe representar un compromiso inexorable con lo que representa la temática reflejada primero por la Constitución y con los diversos mecanismos que han sido configurados con el propósito de defenderla. Yo soy de aquellos convencidos que contamos, ¿no?, con jueces constitucionales muy valiosos,
Pero si todos los que tienen ese rótulo evidentemente respondieran a esa característica, entonces tendríamos una justicia constitucional por la que uno se sacaría totalmente el sombrero. Obviamente, cuando yo me refiero a jueces constitucionales, y no quiero ser, obviamente, ¿no? En este aspecto malentendido, me refiero tanto a los jueces del Poder Judicial como a los jueces del Tribunal Constitucional. Creo que hay que apuntar hacia un sistema donde evidentemente la justicia a nombre de la Constitución estén en manos de personas que estén absolutamente comprometidas, primero, con el mensaje sustantivo de la Constitución y, en segundo término, con lo que representa la naturaleza de los diversos mecanismos de defensa de la norma fundamental, que es una naturaleza muy distinta, muy diferenciada de los procesos judiciales típicamente ordinarios. Si evidentemente no comprendemos eso, iremos de tumbo en tumbo y por el contrario, en cada oportunidad en que el legislador nos traiga por sorpresa nuevos paquetes de reformas legislativas, evidentemente tendremos que empezar obviamente a resetearnos, tendremos que empezar otra vez de foja cero y evidentemente otra vez tendremos que estar nuevamente recapitulando la manera de cómo debemos entender, asimilar o asumir la administración de la justicia constitucional. Si nosotros observamos el actual estado de cosas, evidentemente hay aspectos positivos en la legislación procesal constitucional, pero hay otros que en el camino han ido apareciendo como altamente críticos. Creo que bien manejado, ¿no es cierto?, el proceso constitucional, algunos de esos aspectos pueden ser superados, pero si no emprendemos un proceso de compromiso con lo que representan los objetivos constitucionales, y sobre todo no aprendemos a especializarnos, a comprometernos con lo que representa el manejo e instrumentación de los auténticos mecanismos de defensa de la norma fundamental, seguiremos de tumbo en tumbo, como mencionabas algunos instantes, y seguiremos de alguna manera nuevamente empezando desde foja cero. Creo que evidentemente el proceso de codificación ha sido altamente positivo, pero muy a pesar de que haya sido altamente positivo, sin embargo hemos tenido más de una brecha, hemos tenido más de una caída en el camino. El gran, ¿no es cierto?, compromiso, el gran ideal que tenemos aquellos que estamos comprometidos con los discursos, ¿no es cierto?, de carácter constitucional, es de que estos problemas de carácter coyuntural no sigan apareciendo cada cierto tiempo como síntoma de una sociedad que no aprende a entender verdaderamente lo que representa el sentimiento constitucional y de órganos, ¿no?, estatales que evidentemente de alguna, no es cierto que en una buena medida, de alguna manera actúan, pero en base a coyunturas o en base a circunstancias meramente ocasionales. En fin, yo creo que hay mucho por hablar sobre el proceso de codificación procesal constitucional. El balance es positivo, pero evidentemente tenemos que hacer frente a esas situaciones coyunturales, a esas situaciones que cada cierto tiempo se presentan y que de alguna manera nos generan enormes problemas, grandes interrogantes que evidentemente exigen ser afrontadas con inteligencia, con perspectiva, pero sobre todo, ¿no?, con el adecuado conocimiento para poder, ¿no?, darnos el lujo y sobre todo poder, ¿no es cierto?, sentirnos orgullosos de que nuestra justicia constitucional es auténticamente madura y responde a lo que representa un verdadero Estado constitucional de derecho. Bueno, en fin, yo simplemente desde una perspectiva, creo yo, más filosófica en esta ocasión por razones de tiempo que estrictamente, vamos a decirlo así, exegética, me he querido simplemente limitar a este tipo de reflexiones, más bien dejando la oportunidad para que los distinguidos colegas, que seguramente van a tener la oportunidad de hacer uso de la palabra inmediatamente, puedan hacer algunas otras reflexiones a la luz de lo que representa el actual tratamiento legislativo de los diversos mecanismos de defensa de la Constitución. Agradezco nuevamente la oportunidad de haber sido convocado en esta ocasión y por supuesto, evidentemente, siempre con mucho entusiasmo en cada oportunidad que se tenga que reflexionar en materia constitucional. Yo soy de aquellos que están totalmente convencidos de que una manera de cómo fortalecemos el Estado constitucional de derecho es obviamente promoviendo este tipo de eventos y evidentemente haciendo que nuestras preocupaciones, que nuestras inquietudes tengan oportunidad, ¿no es cierto?, de compartirse en espacios académicos como estos, porque es eso lo que despierta el interés, lo que despierta la inquietud y sobre todo nos compromete a grandes retos cuando de lo que se trata es de dibujar el gran discurso constitucional y aquel que tiene que ver por sobre todo con el fortalecimiento, obviamente, de la dignidad de la persona, de sus derechos y de los elementos esenciales que integran a toda constitución. Les agradezco mucho su atención.
Muchísimas gracias, profesor Luzán. Como siempre, es un lujo escucharle y nos quedamos siempre, además, con ganas de querer seguir escuchándole, así que lo vamos a seguir invitando. Muchas gracias. La profesora Liliana Salomé nos decía que 20 años no es poco, ¿no? Pero antes la canción dice volver. Bueno, el profesor Luis Sáenz nos dice que antes que haya llegado a la madurez, este código ha sido modificado, pero estamos llegando a una mayoría de edad y para eso es importante la capacitación. Además, ha hecho referencia a algo muy importante, ha puesto de relieve el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido, efectivo ante los jueces o tribunales competentes que les amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, en la ley o en la Convención Americana. Ambos profesores han puesto de relieve de manera magnífica, primero, la importancia y han destacado la codificación para la garantía efectiva de los derechos humanos, algunos retos que tenemos y ambos han puesto de relieve la necesidad, por un lado, de capacitación, y esta tarde entonces es bienvenida, enhorabuena, y la segunda, la especialización de la justicia constitucional. Muchísimas gracias, profesor Sáenz. Ahora tenemos seguidamente, tengo el gusto de presentar a una profesora a la que le tengo especial cariño y admiración. Se trata de la doctora Susana Castañeda Otsu. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido integrante de la Comisión de Reforma Procesal Constitucional en representación de los jueces superiores designada por el presidente del Poder Judicial. Es jueza suprema y docente de Derecho Procesal Constitucional, entre otros cursos y entre otras universidades en la unidad de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es autora, coautora y coordinadora de distintos libros y autora de una serie de artículos. Doctora Castañeda, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Le dejo en el uso de la palabra. Adelante. Bien, buenas tardes a todos y todas. ¿No se me ve? Perfectamente, se le ve y se le oye ¿Sí? perfectamente, doctora. Ya, bien. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, muy contenta de estar compartiendo la mesa con dos distinguidos profesores, como son la doctora Liliana Salomé y también con mi amigo Luis Sáenz, pero además tenemos al distinguido profesor Juan Monroy Gálvez, que es uno de los autores, coautores, diríamos, del anteproyecto del Código Procesal Constitucional, ¿no? Que luego pasó a ser el primer Código Procesal Constitucional considerado a nivel mundial como un primer instrumento de codificación de esta materia. Y en segundo lugar, también agradecer al Centro de Estudios Constitucionales en la persona del doctor César Ochoa Cardish, que es su director general, y también a ti, María Candelaria Quispe, que te tengo tanto aprecio, eres mi amiga, una distinguida profesora experta en temas de derechos fundamentales, derechos humanos, como se conoce en el orden internacional. Bien, yo creo que esta idea que ha tenido el Tribunal Constitucional, el Centro de Estudios Constitucionales, de poder efectuar estas conferencias ha sido muy positivo, porque se ha hecho desde una mirada de, primero, personas que han participado en la elaboración del anteproyecto del código. También se ha tenido en consideración la óptica de los jueces constitucionales del Poder Judicial, desde la perspectiva del litigio, que también es interesante, porque ellos son los abogados que litigan en los procesos constitucionales de cualquiera de los tipos que consagra el artículo 200 de la Constitución, lo que nos hace ver qué problemas se afrontan
en la tramitación de los procesos, ¿no? Y qué esperan de esta justicia constitucional. Y también ahora desde la perspectiva de la academia. Entonces, para mí, esos enfoques diferenciados enriquece este debate, sin duda. Pero creo que en mi caso hay un plus y tengo esa gran satisfacción de haber dedicado casi más de 20 años a la docencia y también a ser jueza del Poder Judicial. Entonces tengo dos aportes que podría brindar esta tarde, ¿no? Pero como me han pedido desde la academia, me voy a limitar a ese punto sin dejar de lado algunas situaciones que podría traslucir en relación a lo que estamos hablando. Bien, en primer lugar, cuando nosotros hablamos desde la academia, vamos a ver cuál es la enseñanza y la importancia del derecho procesal constitucional. Ya se hablaban de la 23.506, de la 25.398, luego de la codificación, ¿no? Y los cambios que se vienen llevando a cabo, que no son muy buenos, por cierto, pero claro, supongo que eso será materia, María Candelaria, de otro ciclo de conferencias, supongo por lo importante del tema. Pero cuando hablábamos de la enseñanza del derecho procesal, me he tomado el trabajo de ver las mallas curriculares para ver cuántas universidades en el país dictan el curso de derecho procesal constitucional. Y he encontrado que son 16 universidades. Y estas universidades, donde está la de San Marcos, para empezar, la Pontificia Universidad Católica, la San Martín de Porres, Federico Villarreal, Ricardo Palma, Universidad de Lima, San Cristóbal de Huamanga, Nacional de Trujillo, Nacional de Piura, la de Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, la Privada del Norte, San Ignacio de Loyola, etcétera, lo toman pero como un solo curso. Y entonces, claro, un semestre quizás sea un espacio muy reducido para poder entender una disciplina tan amplia como el derecho procesal constitucional, que viene a concretizar todo lo que dice la norma fundamental. Porque ¿de qué sirve la Constitución, que es una norma con conceptos jurídicos abiertos, indeterminados, si no tiene un mecanismo que permita concretizarlos? Ya el Tribunal Constitucional lo ha dicho en distintas resoluciones, que es el derecho procesal constitucional es el derecho constitucional concretizado, ¿no? Y claro, si el artículo 1 de nuestra Constitución dice que la defensa de la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, ¿qué mayor importancia podría tener el artículo 200 de la Constitución, donde se establecen los mecanismos de defensa de aquellos derechos fundamentales que están consagrados desde el artículo 2 de la Constitución, y también la organización del Estado, hablando de lo que es la parte dogmática y la parte estructural de nuestra Constitución? Pero luego también he revisado que en las escuelas de posgrado son 7 universidades las que también van a dictar el curso de Derecho Procesal Constitucional. Y generalmente están dentro de la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos o dentro de la maestría en Derecho Procesal, ¿no? Entonces entendemos siempre el problema que se ha puesto en debate. ¿El derecho procesal constitucional va a tener que estar dentro del derecho constitucional o es una rama del derecho procesal o es una rama autónoma? Eso es lo que siempre se ha venido estipulando y predicando, ¿no? Y ahí cada uno tiene sus razones para decir cuáles son las opciones por las que va a enfocarse. Tenemos la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que la pone en la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, donde dictas tú, María Candelaria, y dicto yo. La Pontificia Universidad Católica la dicta en la maestría en Procesal Constitucional, ahí dicto yo. Tenemos la Universidad San Martín de Porres, está la Universidad Federico Villarreal, la Universidad San Antonio de Abad del Cusco, la Universidad Nacional del Altiplano en Puno, la Universidad Continental. Entonces, fíjense, una primera conclusión que podríamos llegar desde el tema que nos ha convocado, que es desde la academia, es decir,
de que, no obstante la gran importancia que tiene la enseñanza del derecho constitucional y procesal constitucional, no encontramos en realidad mayores espacios para esta rama del derecho procesal constitucional. Y esto lo estábamos viendo con motivo del Consejo Consultivo de la UDEP, donde nosotros queríamos que se debiera implementar mayor tiempo para que se dedicara dentro del derecho constitucional la materia del derecho procesal constitucional, si es que no se optara por tomarla como una rama independiente. Y esperemos que así sea. Ahora miren, en cuanto al rol que nos toca como profesores desde la academia, en esta rama tan importante del derecho, yo creo que debe haber un compromiso moral de nosotros los profesores de capacitarnos y especializarnos, ¿no?, como docentes y motivar a los alumnos y alumnas para que tomen en su real dimensión el valor de la enseñanza de una disciplina tan importante como es el derecho procesal constitucional. Y entonces, en ese tema de la enseñanza, nosotros tenemos que, como profesores, hacer notar a nuestros alumnos que estamos inmersos en un sistema jurídico que reconoce 3 jurisdicciones. La primera, la jurisdicción ordinaria, a cargo de nosotros los jueces del Poder Judicial. Y que nosotros tenemos que recordar que ya el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo han dicho. Los primeros garantes de los derechos son los jueces del Poder Judicial. Claro, ¿por qué? Porque luego viene la jurisdicción constitucional, que es la que nos está convocando, donde hay jueces constitucionales del Poder Judicial, entre comillas algunos, lamentablemente ejerciendo funciones de jueces ordinarios y jueces constitucionales a la vez, porque los que han sido designados como jueces constitucionales son muy pocos y en aquellos lugares donde se han implementado. No obstante que el propio Código Procesal Constitucional, no ahora, sino desde el 2004, estableció de que debería haber jueces especializados a nivel nacional. Han pasado 20 años de la codificación y esto no se cumple. Y no se cumple porque yo entiendo que hay falta de voluntad política. Hasta ahora no ha habido un concurso ni por el Consejo Nacional de la Magistratura ni por la Junta Nacional de Justicia que provea de plazas de jueces especializados en lo constitucional. Es más, yo no sé si eso es correcto o no, pero a veces se han designado jueces constitucionales a personas que en realidad no tienen los méritos para ser jueces constitucionales. Pueden ser jueces civiles, penales, laborales, pero la materia constitucional es muy específica y muy relevante y sin perder de vista que lo que se diga en un proceso constitucional prima sobre lo que se diga en un proceso ordinario. Bien, y entonces, si nosotros estamos ante una jurisdicción constitucional, ¿no?, y esta internacional, que es la otra que reconoce nuestra Constitución, debemos entender de que las dos han sido entendidas por el Tribunal Constitucional y por la propia Corte Interamericana como jurisdicciones subsidiarias complementarias. Nosotros no podemos recurrir en amparo directo al Tribunal Constitucional porque hay ciertos presupuestos. Nosotros no podemos recurrir en amparo y en habeas corpus contra resoluciones judiciales si no hemos agotado la vía correspondiente en sede ordinaria, porque la firmeza de la resolución se ha entendido de un modo distinto a lo que se entiende en sede ordinaria y que es lo correcto. ¿Me entienden? Y la propia Corte Interamericana nos ha dicho que ellos no son cuarta instancia. Y eso es correcto, porque los primeros garantes debieran ser los jueces de la jurisdicción ordinaria. Y en defecto de ello, entrarán a tallar los jueces constitucionales y en defecto de que en la sede interna no se otorgue tutela, deberán ir a la jurisdicción internacional. ¿Entienden? Entonces,
Este sistema tenemos que enseñarle a nuestros alumnos, que entiendan que no estamos en un sistema donde solamente los jueces son los que imparten justicia. Están los jueces constitucionales y también están los jueces internacionales. Y que además hay excepciones como la justicia arbitral y la jurisdicción comunitaria y hasta cierto punto la jurisdicción militar. Y además de que cuando se decida en el orden interno o en el orden internacional, esas decisiones no son compartimientos estancos, sino que deben interrelacionarse. Y ahora se habla de protección multinivel y se habla de los diálogos que se deben fomentar entre las altas cortes de los países en relación con lo que digan los instrumentos y los órganos de protección de los derechos de las personas, ¿no? Y miren, consideramos también que esta disciplina, y esto que es lo que también tenemos que poner énfasis en nuestras clases a nuestros alumnos de pre y posgrado, que esta disciplina se integra por diversos aspectos sustantivos y procesales. Fíjense, cuando nosotros estudiamos, voy a mi rama, derecho penal, solamente derecho penal, pero ese derecho penal no sirve si no tiene un derecho procesal que lo concretice, que haya un proceso con garantías que permita llegar a una decisión final. Pero claro, en el caso de lo que es el derecho procesal constitucional, se ha hablado mucho, no solo en esta sesión, sino en la anterior, del alto porcentaje de demandas declaradas improcedentes. Lo dijo el doctor Gerardo Eto, ¿no? O sea, hay un gran porcentaje de demandas declaradas improcedentes que te podrían, como primer punto, llevar a una conclusión. Los abogados no saben plantear sus demandas, no saben establecer cuál es el contenido constitucionalmente protegido del derecho presuntamente afectado. Puede ser una lectura. Otra lectura puede ser, es tanto el litigio en nuestro país de que los abogados, concluida la jurisdicción ordinaria, el fallo de la jurisdicción ordinaria, deciden ir de inmediato a la jurisdicción constitucional. Y yo puedo dar razón de ello, ahora sí como jueza, no como profesora. Decisión que emite la Corte Suprema y se notifica a los 3 o 4 meses, nos están notificando que nos han interpuesto un habeas corpus contra resolución judicial. Y entonces, claro, eso lo estamos viendo constantemente, y los que llegan al Tribunal Constitucional finalmente o son declarados improcedentes o son declarados infundados. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que ver, no solamente enseñar de aquello que se declara fundado, sino también de aquello que se declara improcedente e infundado, porque eso nos permitirá ver cuáles son los problemas que aquejan a la enseñanza de este derecho procesal constitucional, ¿no? Miren, también creo y estoy convencida que en estos casos ya no, el tema de la interpretación constitucional es fundamental. Y tenemos que formar a nuestros alumnos en conceptos distintos acerca de los métodos de interpretación clásica. Porque lo que se está interpretando es una constitución, que es una norma jurídica, pero que también es política, porque es una norma que es producto de un consenso social. No es una norma cualquiera. Ningún código te tiene lo que tiene la Constitución, que regula los derechos fundamentales y regula la estructura del poder del Estado y las garantías que se ofrecen. Eso no lo encontramos en otros códigos. Y es bueno que así sea, porque es nuestra norma fundamental. Y por supuesto, yo no voy a interpretar una Constitución con un método literal, con un método histórico, sino que ya entran a tallar todos aquellos principios de interpretación constitucional que han sido desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en diversas sentencias.
Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Hacer entender de que ya no bastan los clásicos métodos de interpretación de la ley, sino que aquí estamos ante la ley fundamental del Estado, que necesita ser interpretada de otro modo, y sobre todo también tener en cuenta que hay una interpretación conforme a lo que establecen los tratados internacionales de derechos humanos, porque así lo establece la cuarta disposición final y transitoria de nuestra Constitución. También hay que complementar la doctrina con la jurisprudencia, ¿no? Está bien, hay que darle las bases que ya se supone vienen dadas por los estudios de derecho constitucional. Y que en procesal constitucional hay que ver no solamente aspectos sustantivos, sino aspectos procesales. Y es más, el Tribunal Constitucional ha optado por la teoría de la autonomía procesal del Tribunal Constitucional y se van introduciendo figuras que no existen en el Código Procesal Constitucional. El doctor Monroy Galvez escribió un excelente artículo que no comparte esa posición del Tribunal Constitucional. Pero ahí tenemos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la reconversión de los procesos constitucionales. Y yo les digo a mis alumnos, ustedes no lo van a encontrar en el Código Procesal Constitucional. Eso lo van a encontrar con base en lo que se ha denominado la autonomía procesal del Tribunal Constitucional. Entonces, explicar todo eso para que no los encuentre de sorpresa. Pero para eso no necesitamos, pues, un semestre. Se necesita algo más de tiempo para poder llegar y establecer bien esos criterios, ¿no? El estudio de casos es fundamental. Claro, si tenemos jueces constitucionales, pero además tenemos el Tribunal Constitucional, que te va a emitir precedentes vinculantes o te va a emitir doctrina jurisprudencial o va a emitir sentencias en procesos de inconstitucionalidad, que tienen la calidad de cosa juzgada, generan efectos generales y vinculan a todos los poderes públicos, incluidos los jueces en primer lugar. Y si sus sentencias priman sobre la jurisdicción ordinaria, es importante que esos temas se tengan en consideración. Estoy segura que habrán muchos más puntos que ver, pero yo creo que la labor del docente es una labor fundamental porque no estamos ante un tema que un alumno te diga, no, yo quiero ser civilista, quiero ser penalista. Sí, pues, puede ser lo que tú quieras, pero tú tienes que saber derecho constitucional y tienes que saber cómo se defienden esas categorías, esos derechos fundamentales que están en la Constitución. Y tienes que entender que así sea civil, penal, laboral, administrativo, familia, el área que sea, el proceso se ha constitucionalizado. Y por lo tanto, si estamos hablando de la constitucionalización de los procesos, es muy importante que tengamos en cuenta todas estas categorías que están en esta disciplina para poder inculcar a todos nuestros alumnos, para que la academia también tenga un rol que complemente esta jurisdicción constitucional, donde van a haber jueces que, claro, queremos que sean titulares y especializados, y que también queremos que los magistrados del Tribunal Constitucional sean seleccionados adecuadamente. Se ha tenido que recorrer mucho para lograr conseguir que se modifique la ley orgánica del Tribunal Constitucional y se establezca un mecanismo de selección de jueces que al menos intente ser transparente y que no se entienda que esto es una repartija, sino que lo que se tiene que designar es a los mejores que tienen que llegar al Tribunal Constitucional para ejercer una gran tarea, la tarea de la defensa de los derechos fundamentales que no fueron debidamente tutelados en sede ordinaria y para también ver bien los conflictos de competencia y todo lo que se refiere a los procesos de inconstitucionalidad que ve en única y exclusiva instancia el Tribunal Constitucional. Hemos visto ya y hemos escuchado, y yo comparto muchas de las
precisiones que han efectuado las personas que han estado en las distintas etapas de este ciclo de conferencia, que es la cuarta, esta última, de que es cierto que hay una gran sobrecarga procesal en el Poder Judicial. Ya les dije, no basta solamente jueces especializados. En la mayor parte del Perú son jueces que hacen doble función y hasta triple, porque si no hay órganos disciplinarios, también son órganos disciplinarios. Eso en ningún país del mundo. Entonces, cuando critiquemos y hablemos, debemos estar desde adentro y desde fuera, viendo todas las situaciones que pasan en una institución, ¿no? También esa gran sobrecarga procesal trae un gran retardo en la tramitación de los procesos constitucionales. Hay procesos constitucionales que duran 7, 8 años. Muchísimo. Yo cuando leí el estado de cosas inconstitucionales en el establecimiento penitenciario de Puno, lo primero que me puse a ver es cuánto tiempo ha durado ese proceso. De una persona que dormía en Puno, ¿no? En el penal más alto del mundo, Chayapalca, a más de 5.500 metros de altura, enfermo de bronquios, en un colchón en el suelo. Duró más de 6 años. De sede ordinaria, desde que entró a los jueces constitucionales hasta que llegó al Tribunal Constitucional. Muchísimo. Entonces, eso hay que también atacar. Hay los abusos de los procesos de habeas corpus y amparo. El propio tribunal lo ha reconocido. Hay un gran abuso y se está llenando al Tribunal Constitucional de procesos que no deberían, más con el artículo 6 del Código Procesal Constitucional vigente, donde llegaba todo, ¿no? Ahora, hay que entender que son procesos de tutela urgente. Doctora Candelaria, ¿cuánto me falta, por favor? ¿O ya está mi plazo cumplido? 2 minutos, si puede ser. Ya, está bien. Ya. Me olvidé de apuntarlo. Ahora, hay una necesidad también, ¿no? De que se tenga en consideración de que son procesos de tutela urgente y que por lo tanto no podemos cargar al sistema con temas que no son necesarios que lleguen a la jurisdicción constitucional, porque después vamos a tener un grave problema en la ejecución de las sentencias. Y claro, de eso se habló hace un momento por parte del distinguido doctor Luis Sáenz, del artículo 25 de la Convención Americana, de qué vale que yo haya ganado un proceso, por último, en el orden internacional, después de más de 15 años, porque ahí también hay un gran retardo, y que al final lo tenga la sentencia, pero colgada, como si fuera un gran logro, porque no la puedo ejecutar, más si es de materia previsional. Será muy difícil. Por lo tanto, pese a todas estas circunstancias que estamos hablando, y que seguramente hay muchas más, por razones de tiempo no se pueden hablar y reflexionar, pero pese a todo ello, comparto lo que dijo Liliana y Luis. Para mí el balance es positivo. Y yo lo entiendo como jueza, porque la constitucionalización del proceso creo que ha sido un gran logro, y ese logro ha sido posible gracias a una codificación, ¿no?, del código del proceso constitucional, ¿no?, a la tarea que han desarrollado integrantes del Tribunal Constitucional que han permitido la constitucionalización de todo tipo de procesos, porque ello redunda finalmente, aunque tarde, en la efectiva protección de los derechos de las personas. Yo me despido, voy a quedar a escuchar a mi distinguido profesor Juan Monroy, muy contenta, creo, de la tarea que desempeñamos como profesores en una materia tan importante como es el derecho procesal constitucional. Y que si bien hay problemas graves, retos que tenemos que afrontar desde todas las trincheras, también hay un balance positivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Susana Castañeda, amiga querida. Muchas gracias por mirar el derecho procesal constitucional desde esa óptica, de la óptica precisamente de las personas
en especial situación de vulnerabilidad. Ya he hecho referencia a mi puno querido y a la situación problemática en la que viven muchas personas privadas de libertad. Ha sido un gusto escucharlo. Bien, la profesora Liliana Salomé y el profesor Luis Sáenz coinciden en destacar la importancia de la codificación procesal constitucional para una garantía eficaz de los derechos fundamentales. Y en ese marco, la necesidad de capacitación y especialización de la justicia constitucional, del derecho procesal constitucional en la judicatura. La profesora Susana Castañeda avanza por la misma senda y pone de relieve, a su vez, la necesidad de formación en materia procesal constitucional desde el pregrado, tanto en pregrado como en posgrado, y nos hace además un estudio magnífico de los sílabos. La deficiencia en esta formación se traduciría, nos dice la profesora Castañeda, como hipótesis de trabajo, en el elevado número de demandas que son declaradas improcedentes, entre otros aspectos. En suma, nuestras tres ponentes coinciden en la necesidad de formación y especialización, pero todo ello con un objetivo último, aquello que señala el Código Procesal Constitucional en su título preliminar: garantizar la vigencia efectiva de los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados sobre derechos humanos. El balance, por tanto, de momento es positivo y los retos muchísimos. Entonces nos ponemos en esa tarea. Seguidamente tengo el honor de presentar, es una tarea difícil presentar a un profesor que es conocido, que es una institución en el ámbito jurídico. Se trata de nuestro querido profesor Juan Monroy Gálvez, destacado jurista, que ha dedicado toda su vida a estudiar y a reflexionar seriamente y rigurosamente sobre el derecho procesal constitucional. Cuando pensamos en invitarle, dudamos mucho si va a aceptar. Y desde el momento que aceptó, de verdad, pensamos que él tenía que ser quien cierre con broche de oro estas jornadas. Yo lo único que podría decir del profesor Monroy Gálvez es que es uno de los principales artífices en la elaboración del Código Procesal Civil peruano y también del Código Procesal Constitucional. Es autor de innumerables libros, siempre en la especialización del derecho procesal y, entre otros, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor Juan Monroy Gálvez, mi admiración como académico y un lujo haber coordinado estos días esta ponencia con usted, así que también he tenido el honor de conocerlo como persona. Adelante, lo escuchamos. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, María Candelaria, a usted, del Centro de Estudios Constitucionales. Un agradecimiento especial a mis amigos por compartirme su prestigio, a los expositores me refiero, y un agradecimiento especial a participantes porque hoy es viernes y quedarse en un viernes por la noche para conversar ya es bastante esfuerzo. Muchas gracias. Quiero entrar al tema haciendo previamente 4 prevenciones, así llamo, porque si no, pues corremos detrás del código y vaya uno a saber qué puede pasar. Si coloca el tema 2, el cuadro 2, María Candelaria, sería excelente. La primera prevención es que no son buenos los tiempos para la reflexión jurídica. Hoy día casi describir una cuestión constitucional es casi lo mismo que denunciarla. Ese es el estado de la situación. Al TC, por ejemplo, llega a un conflicto sobre si el Poder Judicial puede o no debe ejercer control sobre los otros poderes. Pero ese no llega así. Lo que le llega al TC es un pedido de algún poder para que sancionen a los jueces que hicieron efectivo el control interpoder o mutuo. Eso es muy malo. Se ha desquiciado la esencia del judicial. Una segunda prevención es que los enfoques jurídicos interdisciplinarios en sede nacional son casi inexistentes. Constitución y procesos son
dos escaques del gran tablero de ajedrez que es el derecho, y no son cualquier escaque. En alguna medida, el atraso en el análisis serio del tema constitucional y procesal creo que explica buena parte de nuestras miserias, ¿no? El hecho de que ambos estén en el centro de gravedad de nuestra organización política creo que es la mejor manifestación de que estamos en crisis. Y un ejemplo, hace 2, 3 años se produjo una discusión en torno al concepto moral impreso a mediados del siglo XIX, ¿no? Y entonces, si la moral tenía que ver con la demencia o no, no sé si se acuerdan. Bueno, fueron 3 semanas absolutamente tontas y aburridas, porque si alguien por lo menos hubiera leído a un prefreudiano, Mesmer, Breuer, hubiera sabido que el concepto moral significa eso, pues alienación. ¿Para qué diablos discutir 3 meses una tontera como esa? Cuando la esencia estaba en si se ejercitaba o no el control interpoder. Esto importaba, no cosas a las cuales casi no hay posibilidad de acercarse. Siguiente cuadro, amiga. Son 4 prevenciones nada más. No creo que se ha pasado una. Esa. Lo que hoy vivimos es una suerte de mitología de la democracia. Todos somos demócratas, nos ilusionamos, pero miramos al costado cuando no queremos advertir que su realidad nos defrauda todos los días. No sé si porque es demasiado para nosotros o algo está ocurriendo. Todos repetimos en clase que en Atenas se forjó la democracia, pero ahí entre hilotas, mujeres y no propietarios que no votaban, no votaba el 80%. Y Estados Unidos, en donde todos volteamos para mirar lo lindo que han hecho las cosas, al comienzo solamente votaban los blancos propietarios y alfabetos, los cuales eran en realidad el 18%, digo 20 para ser generoso. Lo que más o menos significa que nosotros podemos romper todas las lanzas posibles en torno a la democracia, pero si apreciamos cuáles exactamente los fines que esos tienen que tener, advertirán que conseguir la representación plena de la comunidad no se ha logrado y estamos lejos de ello. Y en segundo lugar, el afinamiento de los controles para evitar el abuso del poder tampoco. De tal suerte que, con la honestidad que cabe, ese sistema que hemos copiado y que hemos tomado está funcionando, y la respuesta es no. Y la mejor prueba es que todos sabemos que una constitución más o menos se divide en una parte estructural o institucional y una parte referida a los derechos. Nosotros la parte estructural la tomamos de los padres fundadores. Ellos discutieron mucho, ustedes han leído El Federalista, estoy seguro, y al final llegaron a un acuerdo. El acuerdo es forjar una democracia representativa. Es una frase muy dulce, pero es un oxímoron. Si la democracia es el ejercicio del poder por el pueblo, ¿cómo va a estar representado? ¿Cómo se logra la representación? Llegar a esa frase fue terrible, fue muy difícil. Solo tenía sentido si es que el sistema de equilibrios y controles mutuos y externos funcionaba. Y ese es el gran tema. Esas técnicas se han vuelto obsoletas. Hoy día vivimos la elección, y qué duda cabe. Las elecciones es el control externo por excelencia en un sistema democrático. ¿Para qué lo voy a repetir? Pero ¿qué es para nosotros las elecciones, por lo menos de los últimos 20 años? Es una miseria. Cuando nosotros votamos, estamos siendo cómplices de un acto delictivo. El candidato casi seguro que ha recibido dinero de alguien, que obviamente después se lo va a cobrar, salvo que un juez lo encuentre y bueno, y ahora está en la cárcel, ¿no? Se suicida, cualquiera de esas cosas, ¿no? Entonces, donde no hay corrupción, las técnicas de propaganda importan más que las propuestas. No importa contratar a un político para que uno le enseñe a decir lo que debe decir. Un especialista en imagen es mucho más importante que un especialista en ideas. Esa es la gran desgracia que estamos viviendo. Pase a la siguiente, amiga. En este escenario, entonces, ¿cuál es el estado de la situación? En el diseño americano, que asumimos, el mejor control es el control interpoder. ¿Quién ejerce de la mejor manera el control interpoder?
Ahí sí los padres fundadores estuvieron lúcidos. El judicial. ¿Cómo habrán sido de lúcidos que hasta Trump se ha dado cuenta? Y por eso captura a la Corte Suprema, porque no es ningún imbécil. Es lo que es, inmoral, pero sabe, y con esa captura, todo el mecanismo de su sistema político va a ser controlado. Entonces, en ese sistema, ¿qué es lo que tenemos ahora? Ahora tenemos estamos viviendo unos 8 meses de un sistema en el cual hay un poder alegando una preeminencia sobre los otros poderes, una preeminencia que ustedes que son constitucionalistas lo saben mejor que yo, tiene siglo y medio de atraso. Empiezan a llegar al Tribunal Constitucional conflictos destinados a reivindicar un legislativo que ni es ni puede ser un órgano de representación auténtico. Es una auténtica patología de la representación. El oxímoron se lo comió. Todos sabemos que no nos representa, pero es capaz, porque tiene el control legislativo. Entonces, hoy día es perfectamente posible que cualquier banda de pillos se convierta en procesalista y reforme el Código Procesal Constitucional. Ese es el escenario actual. Los conflictos políticos constitucionales y luego judiciales, todo lo que quieran, mírenlo en perspectiva, no miren el caso tal o cual. Es desaparecer los mecanismos de control interno y externo del poder, específicamente del Congreso. Eso es lo que vivimos hace un año, a propósito del Código Procesal Constitucional. Pero eso es lo que vivimos. Sin este antecedente, me hubiera sido imposible hablar del Código, porque sería una traición. Es decir, que el escenario está perfecto, que las cosas están muy bien, y qué bueno que nos hayan venido a visitar. Ojalá que les guste el ceviche. No, creo que eso es demasiado deshonesto. Este es un tema académico. Intentemos dar lo mejor de nosotros. El Código Procesal Constitucional, como ya ha sido escrito, yo no voy a decir nada que valga la pena sobre esto, tenía pues el siguiente sentido. Las dos guerras le enseñaron a todos que los convenios internacionales, las constituciones, no valían la pena si es que no habían instrumentos de tutela para los derechos que allí se acogían. Ese fue el punto de partida del derecho procesal constitucional, no es más que otro. ¿No es cierto? Eso es Calamandrei, eso es Niceto Alcalá Zamora, en fin, esa es la esencia. Entonces, en el caso nuestro, muchos años después, la idea fue concretar una tutela diferenciada. ¿Qué se llama en doctrina tutela diferenciada? Es construir un procedimiento ad hoc para el derecho material que se quiere proteger. Y como no existe ordenamiento jurídico en donde el derecho material más importante sea el derecho constitucional, se gestó o se quiso gestar un procedimiento con tutela diferenciada. Ahí entro, lo voy a explicar luego, tutela de urgencia y todo eso. Ahora, vistos a 20 años, ¿se trata de un proyecto nacional frustrado? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Las cosas no salieron. Lo que quisiera es explicarles por qué. Y empiezo con el amparo. El amparo es una manifestación, como allí dice, de la tutela procesal de urgencia. Pero no repitamos tanto eso, pues urgencia, urgencia. ¿Y qué diablos es urgente? ¿Que tiene que hacerse rápido? ¿Será? No, es algo más que eso. Urgencia significa que haya sumarización cognitiva. ¿Qué significa sumarización cognitiva? Que no se puede discutir todos los hechos del caso, sino hay que elegir qué hechos se discuten. Eso se llama sumarización cognitiva. Por eso es que la prueba es tan reducida y casi tiene que acompañarse a la demanda. Por otro lado, sumarización procedimental, es decir, hay que acortar los plazos y todo lo demás. Creo que uno de ustedes se acordaba que alguien incorporó el auto de saneamiento, es decir, un demente, es un tipo que, ¿cómo puede en tutela de urgencia incorporar el auto de saneamiento cuando lo que hay que hacer es sentenciar cuanto antes? Es decir, yo no puedo entender, claro, yo sé que el proceso es tan atractivo que cualquiera que lea 10 páginas ya lo conoce, ¿no? Ya es especialista, pero no es así, se lo juro que no es así, hay otras cosas que están detrás, hay otra concepción del mundo que está detrás de una teoría del proceso. Entonces no se trata de andar por ahí haciendo eso. Es necesario técnicas de aceleración. Eso le da la calidad de urgente a un procedimiento.
la actuación anticipada de la sentencia, en fin, muchas cosas. Esas son técnicas de aceleración. Entonces se armó un procedimiento de tutela diferenciada. ¿Y por qué se hizo? Básicamente en el caso del amparo, que es lo que a mí me correspondió, porque allí no se discuten derechos, sino agravios de derechos. Por lo tanto, la finalidad tendría que ser una respuesta tempestiva, pero con causa probable. Es decir, era una justicia de probabilidad. Porque es obvio que lo que no puede haber, nunca va a haber en un amparo, es cosa juzgada. Pues. ¿Cómo va a haber cosas juzgadas en tutela de urgencia? O sea que en la medida cautelar también hay cosas juzgadas. Sin embargo, en el código, si quien se le ocurre, metemos, es tan bonito decir cosas juzgadas, es tan fácil decir qué cosa es cosa juzgada que hay que meterla. O sea, para que, a ver si funciona. Ustedes están viendo que estoy con mucha furia para decir todas estas cosas. Y en efecto estoy con mucha furia, porque el estado de la situación así lo aconseja. No hay ninguna razón para sentir algo grave. Y el resultado de esto es que los postulados teóricos, estos que he escrito, contrastan pues con la realidad. Hoy día tenemos amparos, creo que Susana contaba, de 7, 8 años. Yo tengo otros casos de muchos más, de 14 años, que van camino al TC, además ahí tienen para 4 más. Y eso es justicia de probabilidad, 14 años. Obviamente, hasta el manicomio nos votarían. Si está diseñado para producir respuestas céleres, ¿cómo puede ser uno de los sistemas más morosos de todo el sistema judicial peruano, el amparo? Esta es la profunda crisis que tenemos que apreciar. El siguiente cuadro, amiga. Miren, ahí ahora tenemos otro código, porque el código este que se diseñó, muy malo seguro, pero ahora tenemos otro. En este otro se ha casi eliminado el rechazo liminar de la demanda. Miren, desde 1804, que estaba en vigente la novísima recopilación, hasta 1993, hablo de sede nacional, se admitía toda demanda. En el año 88 yo hice un trabajo de campo y encontré que más del 81 creo, por ciento de las sentencias que llegaban a la Corte Suprema eran anuladas por esto. Con lo cual la duración de un proceso civil en el 88-89, en realidad la estadística fue del 87, es de 14 años y unos meses más. Entre tantas razones, ¿por qué? Por un anacronismo. Cuando yo era practicante, en el Código del 12, toda demanda se admitía. Traslado de la demanda en la vía ordinaria, ese era el auto admisorio. Y a darle. Y al juez, pues que se arrincone con los miles de casos, para eso le pagan. Esa era la lógica. ¿Tendrá sentido que hoy día un juez no califique la demanda, sobre todo en materia de tutela de urgencia? Bueno, sí, porque el artículo 6 dice, en el interés de la tutela de derechos fundamentales, se prohíbe el rechazo liminar. Esto, pues, amigos, no es técnica procesal, esto no lo van a leer en ningún sitio, esto es demagogia pura, este es un condenado tipo que decidió que tiene un pedazo de poder y ha condenado a los jueces de primer grado al infierno del amor infinito. O sea, al final, por tutelar a todos, no se tutela a nadie, por lo menos a tiempo. Ese es el resultado de una modificación como esa. Pero además ha sufrido una modificación reciente, este mes, una modificación casi reciente. Entonces, ¿qué ha pasado en esta modificación? Bueno, para empezar, se ratifica la prohibición del rechazo liminar. Pero dice, salvo que la pretensión sea física o jurídicamente imposible. Debió ser el petitorio, ¿cómo va a ser la pretensión? Pero bueno, sacaría 5 en un curso en la Cato, pero bueno, ya lo pusieron ahí. Pero no hay rechazo liminar si es que la pretensión sea física o jurídicamente imposible. Yo me pregunto, ¿y si el juez encuentra que hay falta de conexión lógica entre los hechos y el petitorio? Ahí sí funciona. No hay rechazo, no hay. Y si hay falta manifiesta de interés para obrar o de legitimidad para obrar, él se da cuenta que es un adefesio eso. No. Tiene que alegrar porque tiene que llenarse el caso. Porque eso es tutela de los derechos fundamentales. ¿Todo esto ustedes creen que fue pensado? No. Mejor dicho, sí fue pensado, pero torvamente, porque es una infamia. Todo lo que perseguía ese cambio que tiene un mes es que el rechazo liminar funcione cuando se cuestione un proceso legislativo.
¿Para qué? Para eliminar el control intrapoder. Eso es exactamente lo que... No querían más, no saben más, no van a necesitar nada más que destruir lo que hay, porque creen que se van a mantener en el Congreso por toda la eternidad. O sea, encima todavía fatuos. Otro tema. La ley de enjuiciamiento en materia civil del 1852, en realidad la primera vigente, porque el Código de Procederes no funcionó, rigió hasta 1993 en el siguiente sentido. Una parte podía reservarse, fundamentar su recurso. Y este tema es relevante, sin duda es relevante, porque un juez de segundo grado sabe perfectamente que si él revisa el alegato, él puede identificar si existe el vicio de error que se dice alegar. Al describir el agravio, va a saber si realmente es agravio. Y al establecer el nexo lógico entre el vicio o error y el agravio, va a darse cuenta qué es exactamente lo que tiene que resolverse. Ahora sí, lo tiene claro. Pero como hoy día yo digo apelo, ya me voy a una de las 3 salas superiores que tienen como 10.000 casos ahorita. Están citando para abril, ya no sé para cuándo, en sede constitucional, que es tutela de urgencia, por si acaso, ¿no? Entonces aquí, ¿por qué ocurre? Porque se le ha quitado al juez la posibilidad de distinguir el recurso plausible del recurso dilatorio o chicanero. El artículo 21 lo ha descartado. ¿Por qué? Supongo para hacer más célere el procedimiento. Es una maravilla. El procedimiento tiene que correr cuando haya que correr, si no, no. Una opción demagógica, absurda. El proceso se dilata, se distorsiona, todo se pierde simplemente en homenaje a esta necesidad de ejercer poder y de legislar cuando no se está apto con la justa para respirar. El artículo 12 del Código vigente tiene una versión, en mi opinión, folclórica de lo que es tutela de urgencia. Dice una cosa encantadora. Dice, el juez no puede rechazar, ¿no? Ya sabemos que no puede rechazar la demanda. Pero después que recibe la contestación y él descubre que la demanda es improcedente, ya no cita audiencia, sino sentencia. Ah, qué bueno, ya eso es celeridad. Ya, lo que se hizo mal, ahora más o menos se arregla. Pero no hay que hacer mal nunca, pues si te sientas a legislar, tienes que ser ordenado. Pero no importa, ya, salvó el tema. Después dice, también sentencia sin audiencia si el acto lesivo es manifiestamente ilegítimo. Así dice el código, como está. Es decir, si es obvio que es manifiestamente ilegítimo, sospecho que funda la demanda, porque es así. Ahora, si el acto es ilegítimo, pero no es inconstitucional, o sea, es un acto ilegítimo de justicia ordinaria, ¿la va a declarar fundada? ¿Y la fórmula GEC que la vienen repitiendo, la van a descartar? Adviertan lo que hay detrás. Simplemente es el discontinuo de una mediocridad galopante. Hay que hacer las cosas para que salgan, porque nosotros estamos aquí y además nos hemos dado una bonificación, así que tenemos que justificar lo que hacemos. Y concluyen esta reforma del código con un procedimiento especial. Este procedimiento solo sirve para cuestiones congresales. Un nombre que es una abstracción, que es una belleza. O sea, todo lo que tenga que ver con lo que ellos hacen o no hacen, con lo que pervierten y también pervierten, porque ese más o menos es la regla. Y este procedimiento todo es especial. El juez es especial, por ejemplo, es elegido. El de segundo grado pasa a ser primer grado. Siempre hay audiencia. No procede medida cautelar, no se vaya a salir rápido y nos dejan sin ficha. Tampoco opera la actuación inmediata de la sentencia, que como les conté es una técnica de aceleración. Es decir, este procedimiento, agregado hace un mes, mes y medio, tiene, señores, el exclusivo propósito de eliminar la posibilidad que el judicial, el encargado del control entre poderes, deje de hacerlo. Se fa el tacho el Estado democrático. A ellos no hay que tocarlos, porque son impecables en todo lo que hacen. Eso es lo que viene quedando 20 años después del Código Procesal Constitucional. Coloque la última, amiga. Muy bien.
esta es para despedirme, sin duda, cuál es el estado estamos. Yo creo que hoy día, y esto no es para el proceso ni para la Constitución, sino para nuestra profesión, hoy día no se investiga ya, apenas se averigua. La actividad legislativa se ha convertido en un autoservicio. Ellos mismos echan la gasolina. Nos quiere devorar la ineptitud de los antivalores. Y así como seguro a todos presentes la injusticia les duele, el estado actual de la profesión jurídica también les debería doler, porque duele mucho. Pero acá no hay ni depresión ni pesimismo. Yo quiero y les pido recuerden que el momento más oscuro de la noche es un momentito antes de que rompa la aurora. Lo que significa, entre otras cosas, que nuestro deber de transformar esta miseria que estamos viviendo en homenaje a los menores que están detrás nuestro es una lucha que está intacta. Machado decía que mañana es mucho más que un adverbio de tiempo. Te ruego no lo olvide. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, profesor Juan Monroy Gálvez. El Centro de Estudios Constitucionales es un órgano de apoyo académico y de investigación que tiene como función fundamental fortalecer la presencia institucional del Tribunal Constitucional, fomentando que el debate y el conocimiento en temas constitucionales y difusión de su jurisprudencia. El día de hoy se ha cumplido a cabalidad ese objetivo. Ha sido una mirada desde distintas ópticas, la mirada crítica de la academia. Si no hay mirada crítica, no hay academia. Por tanto, le agradezco esa mirada rigurosa, reflexiva al profesor Juan Monroy Gálvez y ese cierre magnífico, ¿no? El atardecer siempre da paso a una luz. Y nos dejan los tres profesores una tarea fundamental: formación, capacitación, especialización y rigurosidad en el ámbito académico. Hemos concluido esta sesión. Quisiera agradecer a todos los participantes, pese a que es un día viernes, que están aquí escuchándonos. Muchas gracias a todas y a todos. Tenemos una tarea pendiente, una tarea importante para la protección real de los derechos fundamentales. Entonces, a nombre del magistrado César Ochoa Cardiff, director general del Centro de Estudios Constitucionales, y a nombre también del doctor Juan Manuel Sosa, que es el director ejecutivo, y del equipo del Centro de Estudios Constitucionales, no tenemos nada más que agradecerles y invitarlos a nuestras próximas actividades. Ha sido un honor escucharles, profesor Juan Monroy Gálvez, profesor Luis Sáenz, profesora Susana Castañeda y profesora Liliana Salomé. Muchas gracias con todos y con todas. Buenas noches. Gracias.